No me diste un hijo. Ahora todo el dinero de tu padre es mío, gritó mi marido después del juicio. Según el testamento de mi padre, yo necesitaba un heredero, de lo contrario, lo perdería todo. Estaba en la notaría, completamente desesperada, cuando de pronto un niño sin hogar susurró, yo fingiré ser su hijo, él lo creerá. Me arriesgué, pero lo que ese niño dijo en el despacho hizo que mi suegra se desmayara y que mi marido, presa del pánico, saltara por la ventana. Hola. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan. No olviden suscribirse y darle me gusta. Que disfruten la escucha. Pero antes de que ese grito rompiera el silencio, había una vida muy distinta. Tranquila, ordenada, con olor a tiza y a canela. Sira siempre sabía cuándo cambiaba el viento. Si soplaba desde el río, el aire en el aula se volvía húmedo y pesado, y los estudiantes de las últimas filas empezaban a cabecear durante la clase sobre los poetas del modernismo latinoamericano. Y si el viento venía del casco antiguo, por las ventanas abiertas entraba un aroma espeso, dulce, casi tangible, el olor del pan recién horneado de la panadería Fénix. Era el olor de su infancia. El olor de su padre. A sus 38 años, Sira Quiroga todavía se sentía como una niña pequeña cuando entraba por la puerta de servicio de la panadería. Allí, entre enormes sacos de harina y el calor de los hornos, el tiempo parecía detenerse. Otra vez estás pálida, hija, decía Blas, su padre, limpiándose las grandes manos cubiertas de polvo blanco en el delantal y mirándola con una ternura infinita que siempre le hacía arder los ojos. Leandro no te cuida nada. Papá, ¿qué dices? Sira se acomodaba un mechón rebelde tratando de sonreír. Leandro está en periodo de informes. Está cansado. Mentía. O más bien, callaba parte de la verdad. Leandro no estaba cansado, simplemente existía en un plano paralelo. En 15 años de matrimonio, su relación se había vuelto como un café frío, se puede beber, pero ya no tiene sabor. Pero Sira, criada en la disciplina y la paciencia, consideraba que eso era normal. Lo importante era la familia. Lo importante era que estaban juntos. Por las noches, cuando ella corregía trabajo sentada en la mesa de la cocina, Leandro solía ver la televisión en la sala. A veces venía su madre, Dolores. Entraba en el piso como un pesado crucero de guerra, trayendo consigo el olor de un perfume caro pero demasiado fuerte y una constante reprobación. ¿Sigues manchando tus cuadernos?, decía la suegra, apartando con desdén un montón de trabajos para poner su bolso. Mejor lavarías pañales. Aunque. ¿A quién se lo digo? Sira se quedaba inmóvil, apretando el bolígrafo rojo hasta que se le blanqueaban los nudillos. Era su herida común, que no cicatrizaba. Años de médicos, análisis interminables, esperanzas y lágrimas silenciosas en la almohada cuando otra prueba mostraba una sola línea. Dolores, por favor, decía Sira en voz baja, sin levantar la mirada. Por favor, ¿qué? La suegra se sentaba frente a ella, taladrándola con la mirada. Tu padre, Blas, no es eterno. ¿A quién va a dejarle su imperio de panaderías? ¿A extraños? ¿Y todo por qué? Porque tú, querida, eres como una flor estéril. Parece que eres esposa, pero de utilidad. En esos momentos Sira esperaba que Leandro saliera de la habitación, que le dijera a su madre que se callara y la abrazara por los hombros. Pero Leandro solo subía el volumen del televisor. No era malo, no. Simplemente estaba ahí. Ninguno. Cómodo para su madre y habitual para su esposa. Y Sira le perdonaba ese silencio, como le perdonaba todo lo demás, convenciéndose de que solo quería evitar un escándalo. La vida parecía inmutable en su gris estabilidad, hasta que una llamada telefónica la partió en un antes y un después. Un infarto. Instantáneo. Justo al lado del horno que Blas amaba más que a la vida. El funeral pasó como en una niebla. Sira solo recordaba una interminable sucesión de condolencias, paraguas negros y la tierra húmeda pegándose a los zapatos. Estaba de pie junto al ataúd, sintiéndose tan sola como si el aire hubiera sido succionado del mundo. Su padre ya no estaba.
El único hombre que la había amado simplemente por ser quien era, ya no estaba. Buscó la mano de su marido. Necesitaba apoyarse en alguien, sentir el calor de una persona viva. Pero Leandro no estaba a su lado. ¿Dónde está?, susurró al vacío. El velorio se celebraba en la casa de sus padres, la misma donde Sira había crecido. La casa estaba llena de gente, pero parecía vacía. Por todas partes había velas y flores, pero Sira sentía cómo las paredes la miraban con compasión. Le faltaba el aire. Las voces de los invitados se mezclaban en un zumbido monótono, y decidió ir a la cocina para beber agua y quedarse un momento en silencio. La puerta de la cocina estaba entreabierta. De allí salían voces apagadas. Hay que presentar la solicitud de inmediato, mientras ella está en estado de shock, decía la voz de Dolores, seca y práctica, sin una sola nota de duelo. Los plazos, Leandro, los plazos. 6 meses pasan volando, y el negocio no debe quedarse parado. Mamá, ¿no podría ser otro día? La voz de Leandro sonaba quejumbrosa, pero no desafiante. Apenas se mantiene en pie. Precisamente. Cortó la suegra. Mientras ella llora, nosotros tenemos que arreglarlo todo. ¿Has visto cuánto vale el terreno bajo la panadería? Es una mina de oro si se hace bien. ¿O quieres pasarte la vida contando centavos en tu oficina? Sira se quedó helada en el pasillo. El vaso en su mano tembló y el agua salpicó su falda negra, pero ni siquiera lo notó. No hablaban de su padre. No hablaban de la pérdida. Hablaban de la tierra. Del dinero. Ella empujó la puerta. Dolores estaba sentada a la mesa, sosteniendo una taza de café como si fuera un cetro. Leandro estaba de pie junto a la ventana, retorciendo nerviosamente el borde del mantel. Al ver a su esposa, se estremeció y apartó la mirada. «Sira», empezó él, y su voz tembló traidoramente. «¿Qué haces aquí? Deberías estar descansando». «¿De qué estaban hablando?», preguntó Sira. Su propia voz le sonó extraña, ronca y frágil. Dolores ni siquiera parpadeó. «Del futuro, querida. De tu futuro. Alguien tiene que asumir la carga de administrar la herencia. Tú eres una mujer débil, creativa, no entiendes nada de números. A Leandro le será difícil, pero está dispuesto a cargar con todo eso sobre sus hombros. Por ti, por supuesto. ¿Por mí?», repitió Sira en un eco. Claro, Leandro por fin la miró, pero su mirada se desviaba. «Solo quiero ayudarte, Sira. Encargarme de los papeles. Hay tantas cosas. Impuestos, proveedores». En sus palabras había lógica. Antes Sira habría aceptado esa ayuda con gratitud. Pero ahora, al mirar los ojos esquivos de su marido y el rostro frío y triunfante de su suegra, sintió por primera vez una punzada helada de miedo. No era deseo de ayudar. Era otra cosa, parecida a la codicia disfrazada de cuidado. Por la noche, cuando los invitados se fueron y Leandro, alegando dolor de cabeza, se marchó a dormir a casa de su madre, para no molestarte mientras lloras sola, así lo dijo, Sira se quedó en la casa vacía. El silencio zumbaba en sus oídos. Le parecía que si entraba en el despacho de su padre, lo vería sentado en el sillón con el periódico. Abrió lentamente la pesada puerta de roble del despacho. El olor a tabaco y papel viejo le golpeó las fosas nasales, provocándole un nuevo ataque de llanto. Sira se acercó al viejo escritorio. Su padre siempre guardaba los documentos importantes en una pequeña caja fuerte camuflada como un panel en la estantería. Él le había confiado el código, aunque ella nunca lo había usado. «Tengo que revisar el testamento», pensó. Solo para saber. Las manos le temblaban mientras apartaba los libros. Sus dedos tocaron el metal frío. Pero no hizo falta introducir el código, la puerta de la caja fuerte estaba entreabierta. Sira se quedó paralizada, sintiendo como el corazón le saltaba un latido. Tiró de la portezuela hacia sí. Dentro, en la repisa de terciopelo donde siempre estaban la carpeta gruesa con los documentos y los ahorros de su padre para un día negro, no había nada. Solo polvo a la luz de la luna que entraba por la ventana.
Alguien ya había estado allí. Alguien que sabía dónde buscar. Y ese alguien no había esperado ni siquiera los 9 días de luto. Sira se dejó caer al suelo, directamente sobre la alfombra, y se rodeó el cuerpo con los brazos. Las lágrimas se secaron. En lugar del dolor, algo nuevo, pesado y oscuro empezó a levantarse dentro de ella, la comprensión de que la muerte de su padre había sido solo el comienzo de la desgracia. Pasó un dedo por la fría repisa metálica de la caja fuerte, como si esperara que los documentos simplemente se hubieran vuelto invisibles. El polvo quedó en la yema de su dedo como una mancha gris. El vacío dentro de la caja de hierro respondió con el mismo vacío resonante en su pecho. Sira cerró lentamente la puerta. El chasquido de la cerradura sonó en el silencio del despacho como un disparo. No necesitaba ser detective para entender de quién eran las manos que habían vaciado el escondite. Leandro conocía el código, ella misma se lo había dicho una vez, cuando buscaban el certificado de matrimonio. Confiaba en él igual que confiaba en sí misma. La mañana siguiente fue gris y lluviosa. Sira se puso un vestido negro y austero que le parecía demasiado ajustado en el pecho, impidiéndole respirar. En la notaría olía a papel viejo y a café barato. La secretaria tecleaba con una ritmicidad irritante sin levantar la vista. Leandro y Dolores ya estaban sentados en el sofá de cuero junto a la pared. La suegra llevaba un sombrero negro con velo que parecía ocultar no el duelo, sino el brillo depredador de sus ojos. Leandro estaba encorvado, jugueteando con el botón de su chaqueta. Ni siquiera miró a Sira cuando ella entró. «Pase, señora Quiroga», la invitó el notario, un hombre mayor de rostro cansado, ajustándose las gafas. «Siéntese». Sira se sentó en la silla frente al escritorio. Tenía la espalda recta como una cuerda a punto de romperse. «Estamos reunidos aquí para la lectura del testamento de Blas Quiroga», empezó el notario, desplegando una hoja gruesa con un sello oficial. «El documento fue redactado hace 12 años y no ha sido modificado desde entonces». Hace 12 años. Sira recordaba ese tiempo. Entonces su padre se había peleado gravemente con Guzmán, su hermano. Guzmán se fue dando un portazo y no volvieron a verse. Su padre estaba furioso, desesperado, decía que la familia se estaba desmoronando. Todos los bienes muebles e inmuebles, incluida la panadería Fénix y la casa. La voz del notario era uniforme, sin vida, los legó para que sean transmitidos por la línea masculina de la familia Quiroga. Sira parpadeó. Las palabras le llegaban como a través de algodón. «En caso de que, en el momento de mi muerte, no existan herederos varones directos de mis hijos», continuó leyendo el notario, «el derecho de plena disposición y administración de todos los bienes pasará al cónyuge legal de mi hija Sira, con el fin de preservar la integridad del negocio familiar y evitar su división o su paso a manos femeninas que, a mi juicio, no son capaces de sostener la empresa». El silencio quedó suspendido en el despacho, pesado y asfixiante. Sira miraba al notario, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Su padre había escrito eso? ¿El padre que le había enseñado a hacer pan, que se enorgullecía de sus logros en la universidad? ¿Eso? Es un error, susurró. Papá no pudo. El documento es auténtico, señora, dijo el notario con suavidad, pero con firmeza. Su padre era un hombre de la vieja escuela. Creía que los negocios debían ser dirigidos por hombres. Sira giró lentamente la cabeza. Leandro dejó de juguetear con el botón. Se enderezó. En su rostro apareció una expresión extraña, una mezcla de miedo y de un mezquino, miserable triunfo. «Pues ya está», dijo Dolores en voz alta, rompiendo el silencio. Se levantó el velo. «Todo es conforme a la ley». Blas era un hombre sabio. Sabía que una mujer no podría con un negocio así. ¿Leandro? Sira se dirigió a su marido, ignorando a su suegra. «Leandro, ¿lo sabías? ¿Por eso la caja fuerte está vacía?» A Leandro le tembló una mejilla. Por fin la miró, y en sus ojos Sira no vio ni amor ni compasión, sino un muro frío de distanciamiento. «Solo tomé los documentos para prepararme para el juicio», gruñó. Las audiencias preliminares ya se celebraron. El tribunal confirmó la validez del testamento.
Ahora soy el administrador. Oficialmente. ¿Administrador? Cira se levantó. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el borde de la mesa. Leandro, es la panadería de papá. Es mi casa. No puedes simplemente. Sí puedo. Chilló de pronto, saltando del sofá. Su rostro se cubrió de manchas rojas. Sí puedo, Cira. Porque tú no cumpliste. Dio un paso hacia ella y Cira retrocedió instintivamente. Nunca lo había visto así. 15 años. Gritaba, salpicando saliva. 15 años esperando. Aguantando. Mi madre me decía que eras estéril, y yo seguía teniendo esperanzas. No me diste un hijo. No me diste un heredero. ¿Y ahora qué? Barrió el despacho con un gesto de la mano, como si se apropiara incluso del aire de la habitación. Ahora todo el dinero de tu padre es mío. ¿Entendiste? Mío. Por mi paciencia. Las palabras golpeaban como bofetadas. Lo más íntimo, lo más doloroso, su incapacidad de ser madre, ahora estaba expuesto y convertido en un argumento en la pelea por el dinero. Eres un monstruo. Susurró ella, sintiendo como lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas. No quería llorar delante de ellos, pero su cuerpo la traicionó. Soy un hombre práctico. Rugió Leandro. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta y lo lanzó sobre la mesa frente a Cira. Aquí, Lee. Ya firmé el contrato preliminar. Cira miró el papel a través del velo de las lágrimas. Las letras bailaban, pero el sentido lo comprendió al instante. Contrato de compraventa. Objeto, la panadería Fénix. Comprador, la constructora Monolito. Finalidad, demolición y construcción de un centro comercial en el terreno. ¿Vas a vender la panadería? La voz de Cira se quebró en un grito. Papá puso su alma en ella. Quería que siguiera funcionando, que la gente comiera pan de verdad. ¿A quién le importa tu pan? Intervino Dolores, poniéndose al lado de su hijo. Le puso una mano en el hombro, como bendiciéndolo para la batalla. El terreno en el centro de la ciudad vale millones. Venderemos esta ruina, compraremos un buen piso en la capital y viviremos como la gente. ¿Y tú? Miró a Cira con desprecio de pies a cabeza. Puedes irte a tu residencia universitaria. O donde quiera que te acepten. La casa también será demolida. Cira sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. No era un simple llanto, era el aullido de un animal herido que comprende que la trampa se ha cerrado. Lloraba por su padre, traicionado incluso después de muerto. Lloraba por el horror ante el hombre con el que había compartido la cama y el pan durante media vida. Lloraba por la conciencia de su completa e absoluta impotencia. Basta de teatro. Espetó Leandro con desprecio. Ya se había calmado tras soltar su veneno y ahora recogía los papeles de la mesa con aire práctico. Tienes una semana para sacar tus cosas de la casa. Después vendrán los tasadores. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Dolores trotó detrás de él, con el mentón orgullosamente levantado. En la puerta, Leandro se detuvo un segundo, pero no se volvió. Deja las llaves sobre la cómoda, dijo por encima del hombro, y salió. La puerta se cerró de golpe. Cira se quedó sola. Estaba sentada con la cara hundida en las manos, y sus dedos apretaban convulsivamente la tela del vestido, empapada de lágrimas. Intentaba respirar, pero el aire se le quedaba atascado en la garganta como un nudo punzante. ¿De verdad es esto todo?, martilleaba una sola idea en su cabeza. ¿De verdad toda mi vida, todo lo que amé, todo en lo que creí, puede ser borrado así, con una sola firma, con un solo grito? Levantó la cabeza. En el espejo de la pared opuesta se reflejaba una mujer con el rímel corrido, los ojos rojos e hinchados, envejecida 10 años en una hora. Una mujer que ya no tenía nada. Ni marido. Ni casa. Ni padre. Ni futuro.
solo el olor del pan caliente, que estaba a punto de desaparecer para siempre, enterrado bajo el hormigón de un centro comercial. Y la culpa. Una culpa enorme y pesada por no haber podido dar a luz a un hijo que habría salvado todo aquello. Ella se levantó. El movimiento fue brusco, anguloso, como si el cuerpo aún no obedeciera del todo a la mente. Se secó con una servilleta las huellas del rímel bajo los ojos, se arregló el cuello del vestido negro y, sin despedirse del notario, salió a la calle. La ciudad la recibió con una llovizna fina y con indiferencia. Sira avanzó por el malecón sin distinguir el camino. En el bolsillo del abrigo tintinearon las llaves, las mismas que Leandro le había ordenado dejar. Las apretó en el puño hasta sentir dolor, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Una semana, le martilleaba en las sienes. Caminaba junto a fachadas conocidas, junto a escaparates donde se reflejaba su figura encorvada. Al llegar a la entrada de la universidad, aminoró el paso. Allí, junto a la puerta, fumaban dos de sus colegas del departamento de filología, Sonia y Rocío. Siempre se decían sus amigas, siempre tomaban café con gusto acompañándolo con los pastelillos de la panadería de su padre. Sira se detuvo, esperando una palabra de apoyo, una simple mirada humana. Pero Sonia, al verla, se dio la vuelta bruscamente y empezó a contarle algo a Rocío con gran entusiasmo, gesticulando. Rocío lanzó a Sira una mirada rápida y culpable y enseguida se refugió en su teléfono. Sira lo entendió todo sin palabras. En su pequeña ciudad los rumores volaban más rápido que el viento. Dolores Segaramente ya había ido contando por todas partes que Sira estaba loca, que era una ingrata, que había intentado engañar a su marido. Y ahora Dolores era poder, tenía el dinero, tenía el futuro centro comercial. Enfrentarse a ella salía caro. Sira bajó la cabeza y pasó de largo sin decir nada. De pronto sintió vergüenza. No por ellas, sino por sí misma. Y yo lo sabía, pensó al girar en un callejón. Siempre supe cómo era él. Y cómo era ella. La memoria le trajo una escena de 5 años atrás. El cumpleaños de Leandro. Él se había emborrachado y empezó a burlarse groseramente del padre de Sira, llamándolo gusano de harina. Blas entonces guardó silencio y solo sonrió con tristeza. ¿Y qué hizo Sira? También guardó silencio. Le acarició la mano a su marido y dijo, más despacio, Leandro, estás cansado. Suavizó las aristas. Traicionó a su padre con su silencio entonces y lo traicionaba cada vez que permitía que su suegra mandara en su casa, cada vez que le entregaba a Leandro su sueldo para el desarrollo, sin preguntar para qué exactamente. Ella misma había criado a ese monstruo. Con su sumisión, con su deseo de ser una buena esposa, con su miedo a quedarse sola. Me lo merezco, susurró amargamente, mirando el agua turbia del río. Les permití creer que yo no era nadie. Sus pasos la llevaron al viejo mercado. Allí, entre el bullicio, siempre se sentía más tranquila. Se detuvo ante un puesto de comida. El olor a masa frita le recordó el hogar y el estómago se le contrajo traicioneramente por el hambre. No había comido desde la noche anterior. Sira hurgó en su monedero. Unas pocas monedas y un par de billetes arrugados. Todo lo que quedaba del presupuesto común al que ya no tenía acceso. Segaramente Leandro ya había bloqueado las tarjetas. Compró una empanada de col, caliente y aceitosa, le quemó los dedos a través del papel fino. Se apartó un poco, bajo el alero de un puesto cerrado, y ya iba a llevarse la empanada a la boca cuando notó un movimiento en la sombra de un portal. Allí, apoyado contra una pared de ladrillo, estaba sentado un chico. Aparentaba unos 10 u 11 años. Chaqueta sucia y demasiado grande, zapatillas gastadas, una gorra caída sobre los ojos. Miraba la empanada en su mano como se mira un icono sagrado. Sin pedir, sin humillarse. Simplemente fascinado. Sira se quedó inmóvil. En esa mirada había tanta pena adulta y contenida que su propio dolor retrocedió por un instante. Pensó en su hijo que nunca nació. ¿Cómo sería ahora? ¿Así de hambriento? ¿Así de solo? Dio un paso hacia el chico y le tendió la empanada. Toma. Está caliente.
El niño se sobresaltó, como esperando un golpe, pero al ver sus ojos tomó el regalo con cautela. No se abalanzó sobre la comida como lo haría un animal. Arrancó un pequeño bocado y se lo llevó a la boca, saboreándolo. Gracias, dijo en voz baja. Tenía una voz ronca, de resfriado. ¿Tienes dónde dormir?, preguntó Sira, sintiendo ese impulso habitual de proteger, de dar calor, el mismo que durante años había volcado en sus estudiantes. El chico alzó la vista hacia ella. Ojos claros, grises, sorprendentemente limpios en un rostro sucio. Y en esos ojos brilló algo extraño. ¿Reconocimiento? Yo la conozco, dijo de pronto. Usted es Sira, la hija del panadero. Sira se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Sé muchas cosas, el chico dio otro mordisco, sin dejar de estudiarle el rostro. La vi salir de la notaría. Y también vi a esos dos. A la mujer del sombrero, que parecía un cuervo malo. Y al tipo que miraba a todos lados. Sira se estremeció. La descripción era inquietantemente precisa. Es mi familia, logró decir ella. ¿Familia? El chico esbozó una sonrisa torcida. En esa mueca había tanta amargura que a Sira se le encogió algo por dentro. Son buitres, no familia. Ya se están repartiendo la piel mientras el oso aún está caliente. Los oí hablar por teléfono junto al coche. De las excavadoras. De que para el lunes no quedará piedra sobre piedra de la panadería. Las palabras del chico la golpearon como una bofetada, pero esta vez el dolor fue clarificador. Para el lunes. No tenía una semana. Leandro había mentido. Querían demolerlo todo de inmediato, para que ella no tuviera tiempo de hacer nada. Para borrar incluso la memoria de su padre. Algo hizo clic dentro de Sira. Como si se rompiera el eje que la mantenía en el papel de víctima sumisa y, en su lugar, empezara a crecer otro nuevo, de hierro, frío. Recordó a su padre. Como estaba de pie junto al horno a las 4 de la mañana, cansado pero feliz. Como decía, el pan no tolera las prisas, Sira. Pero tampoco perdona la debilidad. Hay que amasar fuerte la masa, si no, no sube. Ella era la masa. Y la habían amasado demasiado tiempo. Era hora de levantarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó, mirando al chico directamente a los ojos. Teo, respondió él. Escúchame, Teo. Sira se enderezó. Los hombros se le abrieron y la respiración se volvió firme. Tengo que irme. No les permitiré que derriben la panadería. No sé cómo, pero los detendré. Se dio la vuelta y se alejó del mercado con paso rápido y decidido. No sabía qué iba a hacer. No tenía plan, ni dinero, ni abogado. Pero tenía rabia. Una rabia fría y limpia de alguien que ya no tiene nada que perder. Iría al juzgado. Presentaría una solicitud. Se pondría delante de una excavadora si hacía falta. Pero ya no callaría más. Teo la miró alejarse mientras terminaba su empanada. No la siguió. Todavía no. Sabía que sus caminos volverían a cruzarse. Muy pronto. Al día siguiente, Sira estaba ante la puerta de la notaría, sintiendo como la determinación que la había llenado el día anterior era reemplazada por el frío pegajoso del miedo. En su bolso llevaba una petición escrita a mano a toda prisa para suspender la operación. Jurídicamente nula, como diría Dolores. Patética, como diría Leandro. Pero era todo lo que tenía. Tiró del pomo de la puerta, pero no cedió. Cerrado. Hora de almuerzo. Sira se apoyó de espaldas en la pared áspera del edificio y cerró los ojos. El viento agitaba los faldones de su abrigo, pero no sentía frío. Dentro de ella solo había un vacío en el que resonaban, como un eco hueco, las palabras del notario, solo un heredero varón directo. Eso no le servirá, una voz baja la hizo estremecerse. Abrió los ojos. A su lado estaba Teo. El mismo chico del mercado. Hoy parecía aún más maltrecho, pero sus ojos ardían con un brillo extraño, febril. ¿Qué haces aquí?,
Preguntó Sira, apretando instintivamente el bolso contra el pecho. La estoy esperando. Theo se acercó, mirando alrededor como si temiera que alguien los vigilara. Usted quiere detenerlos, ¿verdad? ¿A esa vieja bruja y a su hijito? No los llames así, la corrigió Sira por reflejo. La maestra volvió a hablar en ella. Y esto no es un juego de niños, Theo. Vete a casa. No tengo casa. La cortó él con brusquedad. En su voz había una rabia tan adulta que Sira se quedó sin palabras. Por culpa de ellos no tengo casa. Dio un paso hacia ella, muy cerca, y susurró mirándola desde abajo, ¿puedo ayudarla? Haré de su hijo. Sira dio un paso atrás, conmocionada por lo absurdo de la propuesta. ¿Qué? Theo, ¿te has vuelto loco? Eso es un delito. Es imposible. Es posible. Insistió el chico. La agarró de la manga con dedos sucios. Él lo creerá. El notario lo creerá. Yo sé cosas de esa familia que les helarían la sangre. Sé cómo huele esa Dolores. A lavanda y a naftalina. Y su sombrero es violeta, con una pluma que siempre tiembla cuando se enfada. Sira se quedó inmóvil. ¿Cómo podía un chico de la calle saber esos detalles? Dolores de verdad adoraba el color violeta y los perfumes antiguos de lavanda. ¿Cómo lo sabes? Susurró, escrutando su rostro. Y de pronto la atravesó una extraña sensación de reconocimiento. El corte de los ojos. La forma del mentón. La manera de fruncir el ceño cuando se enfadaba. No siempre vivía en la calle. Theo soltó su manga y bajó la cabeza, raspando el asfalto con la punta de la zapatilla. Vivía en una escuela. Lejos de aquí. Allí hacía frío y las paredes eran grises. El director lo llamaba un internado para niños especiales. Hablaba a trompicones, tragándose las palabras, como si le costara respirar. Ella me llevó allí. La mujer del sombrero violeta. Dijo que mi papá había muerto en un incendio y que mi mamá me había abandonado. Dijo que yo no le importaba a nadie, que era una carga. Pero que ella era tan buena que pagaría por mí hasta que creciera. Solo tenía que callar. Y olvidar mi apellido. Sira sintió que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies por segunda vez en aquellos días. La memoria, como un espejo roto, empezó a recomponerse en una imagen terrible. El incendio. 7 años atrás. Guzmán, su hermano, había muerto en un incendio en una casa de campo. La versión oficial, un accidente. Decían que su esposa y su hijo también estaban allí. Que nadie había sobrevivido. Los cuerpos estaban muy quemados. Ataúdes cerrados. Y luego dejó de pagar, continuó Theo, y su voz empezó a temblar. Hace medio año. El director dijo que me trasladarían a un internado estatal. Yo me escapé. Viajé hasta aquí haciendo autostop, en autobuses. Buscaba a mi abuelo. ¿A Blas? ¿A tu abuelo? Exhaló Sira. Theo alzó los ojos hacia ella. Ahora había lágrimas en ellos, que intentaba contener con todas sus fuerzas. Lo recuerdo. Un poco. Olía a pan. Como usted. Sira se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Dios mío, ¿de verdad era cierto? De verdad Guzmán no solo había muerto, sino que ¿su hijo había sobrevivido? ¿Y Dolores lo sabía? Lo sabía y lo ocultó ¿para qué? Para que no hubiera heredero, para que todo pasara a manos de Leandro. El horror de esa sospecha era tan frío que le calaba hasta los huesos. No era solo una traición. Era un crimen. Una monstruosa, calculada maldad que había durado años. ¿Tú eres el hijo de Guzmán? Preguntó, poniéndose en cuclillas frente a él sin importar la suciedad de la acera. Theo no respondió. Se sentó en el asfalto y empezó a desatarse la zapatilla izquierda. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Sacó la plantilla y debajo apareció un pequeño objeto envuelto en celofán. Despegó el envoltorio y puso en la palma de Sira un medallón viejo y apagado. De plata, con forma de corazón.
Cira lo reconoció al instante. Ese medallón se lo había regalado a su hermano por su 18º cumpleaños. Para que siempre recuerdes que somos de la misma sangre, le había dicho entonces. Con dedos temblorosos abrió la tapa. Dentro había una diminuta fotografía amarillenta por el tiempo. 2 niños en un columpio. Una niña con lazos y un niño con la rodilla raspada. Ella y Guzmán. El mundo de Cira se tambaleó. El ruido de la calle desapareció. Solo quedaron los latidos de su propio corazón y la respiración agitada del niño frente a ella. Papá me lo dio antes de... Teo se interrumpió. Dijo, guárdalo. Es la llave de casa. Cira miró la foto, luego a Teo. Ahora veía. Veía a Guzmán en el giro de su cabeza, en la línea obstinada de sus labios. No era un chico extraño. Era su sangre. Parte de su padre. Parte de su hermano. De pronto lo atrajo hacia sí y lo abrazó. Fuerte, hasta doler. Él olía a polvo, a sudor y a calle, pero para ella no había ahora un olor más querido. «Estás en casa», le susurró en la coronilla. «¿Oyes? Has encontrado tu hogar». Teo primero se quedó rígido, como de madera, pero al segundo se ablandó en sus brazos y, apoyando la cara en su hombro, sollozó en silencio, como un niño. Pero no había tiempo para lágrimas. El reloj de la torre dio las 2. La pausa del almuerzo en la notaría había terminado. Cira se separó y miró a su sobrino. Su mirada había cambiado. Ya no había miedo en ella. Había acero. ¿Estás listo?, preguntó. ¿Estás listo para entrar ahí y mirarlos a los ojos? Teo se secó la nariz con la manga, sorbió y asintió. Las lágrimas habían desaparecido de sus ojos y había vuelto aquella determinación adulta y aterradora. «Estoy listo», dijo. «Que respondan. Por todo». Cira se levantó. Tomó a Teo de la mano. Su palma era pequeña y áspera, pero cálida. «Vamos», dijo. «Tenemos algo que hacer». Se dirigieron hacia las puertas de la notaría. Cira sabía que era una locura. No tenían documentos ni pruebas, salvo un viejo medallón y las palabras de un niño. Pero tenían la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Cira sentía que no estaba sola. Empujó la pesada puerta y entró en la penumbra del pasillo, llevando consigo a quien podía convertirse en su salvación o en su perdición. La secretaria ni siquiera tuvo tiempo de levantarse cuando Cira abrió de golpe la puerta del despacho. El notario, inmóvil con la pluma sobre un documento, alzó la vista sorprendido por encima de las gafas. Pero el verdadero impacto no fue la aparición de Cira, sino quien entró tras ella. Teo ya no parecía un chico de la calle. En la media hora que pasaron en el baño público del centro comercial, Cira había obrado un pequeño milagro. Le lavó el rostro quitándole la mugre, le acomodó con agua los mechones rebeldes. La vieja chaqueta quedó en una papelera, y sobre los hombros del niño colgaba un suéter verde oscuro de punto grueso, el mismo que Cira había tejido una vez para Leandro y que por casualidad estaba en el maletero de su coche, donde ella había dormido las 2 últimas noches. El suéter le quedaba grande, hubo que remangarle las mangas, pero eso le daba a Teo un aire entrañable, hogareño. «¿Qué significa esto, señora Quiroga?», frunció el ceño el notario. «Estamos en una reunión privada». Dolores, sentada en un sillón con aire de vencedora, giró lentamente la cabeza. Su mirada pasó por Cira y se detuvo en el niño. Y entonces ocurrió lo que Cira esperaba con el corazón en un puño. La máscara de arrogancia se resquebrajó. Los ojos de la suegra se abrieron de par en par, la boca se entreabrió en un suspiro mudo. La mano con el pesado anillo, apoyada en el reposabrazos, se crispó convulsivamente. «He venido a presentarles al heredero», dijo Cira en voz alta y clara. Su voz vibraba por la tensión, pero no había en ella ni una sombra de duda. «Conozcan a Teo Quiroga, nieto de Blas y legítimo propietario de la panadería Fénix». En el despacho cayó un silencio denso, como de algodón. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. Leandro, que hasta entonces hojeaba unos papeles, levantó la cabeza.
Su rostro se alargó y tomó un tono grisáceo. Miraba alternativamente al niño y a su madre, como buscando una pista de cómo reaccionar. Esto es una locura. Logró decir al fin, pero su voz traicioneramente tembló. Guzmán murió. Y su familia murió. Todo el mundo lo sabe. Hay certificados. Los certificados se pueden comprar, cortó Sira, dando un paso adelante y poniendo la mano sobre el hombro de Theo. El chico estaba erguido, mirando a sus parientes con una mirada fija y pesada. Pero la sangre no. Míralo, Leandro. Solo míralo. Leandro miró. Y Sira vio cómo en sus ojos aparecía el horror del reconocimiento. Theo era una copia de Guzmán de niño. La misma barbilla obstinada, los mismos ojos grises con brillo de acero. Es imposible. Susurró Dolores. Estaba tan pálida que parecía una muñeca de cera. Su mano se llevó al cuello, jugueteando con el collar de perlas. Ese chico. Él. Se interrumpió al cruzarse con la mirada de Theo. Estoy vivo, abuela, dijo Theo en voz baja. La palabra abuela sonó como una sentencia. ¿Se le olvidó la dirección de aquella escuela? ¿En Pinares? ¿O simplemente se quedó sin dinero? El notario se quitó las gafas y empezó a limpiarlas con un pañuelo, claramente tratando de ganar tiempo y comprender lo que ocurría. Permítanme, intervino, con un tono prudente y oficial. Si este es realmente el nieto del difunto Blas Quiroga, eso cambia todo el caso. El testamento habla de un heredero varón directo. Es un impostor. Chilló de pronto Dolores, poniéndose de pie de un salto. Su sombrero violeta se le torció, dándole un aspecto demente. Sira lo recogió de la calle. Lo disfrazó. Mírenlo, es un harapiento. Tenemos pruebas, respondió Sira con calma. Sacó el medallón del bolsillo y lo puso sobre la mesa del notario. Es el medallón de mi hermano. Dentro hay una foto. Theo lo ha guardado todos estos años. El notario tomó el medallón, lo abrió, miró la foto y luego a Theo. Asintió lentamente. El parecido es evidente. ¿Y el objeto? Es una reliquia familiar. Exigimos una prueba genética. Gritó Leandro, poniéndose también en pie. Estaba sudando, la frente le brillaba. Ahora mismo. Esto es un fraude. Habrá prueba, respondió Sira con frialdad. Sin duda. Pero mientras no se realice, mientras la identidad de Theo no sea confirmada o desmentida oficialmente, ustedes no pueden disponer de la herencia. Se volvió hacia el notario. Presento una solicitud oficial por la aparición de un heredero de primera línea. Pido que se suspenda cualquier operación con los bienes, incluida la venta de la panadería, hasta que se aclaren todas las circunstancias. El notario guardó silencio, mirando al tembloroso Leandro y a la rígida Dolores. Era un hombre viejo, había visto mucho en esa ciudad. Y, al parecer, lo entendía todo. Solicitud aceptada, dijo, acercándose un formulario. La operación con la empresa Monolito queda congelada. Tiene usted una semana, señora Quiroga, para presentar los resultados de la prueba de ADN y los documentos de los servicios de tutela. Hasta entonces la panadería y la casa quedarán precintadas, pero la venta es imposible. Se arrepentirán. Siseó Dolores, agarrando su bolso. Te arrepentirás, miserable. Te vamos a pulverizar. Pero Sira ya no la escuchaba. Sentía como una enorme piedra caía de sus hombros. Había ganado. Aunque fuera temporalmente, aunque solo por una semana, había detenido las excavadoras. Había salvado la memoria de su padre. Vamos, Theo, dijo, tomando al niño de la mano. Es hora de ir a casa. Salieron de la notaría al día otoñal, que de pronto le pareció a Sira sorprendentemente luminoso. La lluvia había cesado. Un sol tímido se abría paso entre las nubes, reflejándose en los charcos. «Les ganamos», exclamó Theo cuando se alejaron a una distancia segura. Por primera vez en todo ese tiempo sonrió de verdad, ampliamente, mostrando una pequeña separación entre los dientes.
Les ganamos, repitió Cira. Le apretó la mano. Lo hiciste muy bien. Como un verdadero hombre. Caminaban por la calle y Cira notaba las miradas sorprendidas de los transeúntes, pero no le importaba. Por primera vez en días sentía el suelo bajo los pies. Tenía un plan. Mañana irían a la clínica para hacerse la prueba. Luego buscaría un abogado. Revisaría los archivos de aquella escuela en Pinares. Demostraría a todos quién era realmente Teo. Ella lo llevó a su pequeño piso cerca de la universidad, donde vivía temporalmente después de que Leandro la echara de casa. El apartamento era diminuto, lleno de libros por todas partes, pero acogedor. Aquí está, dijo ella. Será solo por un tiempo. Pronto volveremos a la casa del abuelo. Te lo prometo. Teo entró con cuidado, pisando el parqué como si temiera ensuciarlo. Miraba con curiosidad las estanterías de libros, la vieja lámpara de pie, la manta sobre el sofá. ¿Tiene algo para comer?, preguntó en voz baja. Cira se echó a reír. Era una pregunta tan simple, tan viva. Claro. Ahora mismo te prepararé la cena más rica del mundo. ¿Te gusta el arroz con frijoles y los plátanos fritos? Me gusta, asintió Teo, y sus ojos brillaron. La tarde pasó de una forma sorprendentemente tranquila. Cira cocinaba tarareando una melodía, y Teo estaba sentado en la cocina, balanceando las piernas, contándole de su escuela, de los amigos que se habían quedado allí, de cómo había soñado con encontrar a su abuelo. Cira lo miraba y sentía como el corazón se le llenaba de calor. No había tenido el hijo que su padre tanto había deseado. Pero el destino, caprichoso y cruel, aún así le había regalado un niño, un chico en cuyas venas corría la sangre de su familia. Cuando Teo se quedó dormido en el sofá, cubierto con la manta, Cira se sentó un buen rato a su lado, mirando su rostro tranquilo. Le acarició el cabello como lo había hecho en otro tiempo con el pequeño Guzmán. Todo irá bien, pensaba, sintiendo una paz nueva. Lo peor ya pasó. No se atreverán a tocarnos ahora que la verdad ha salido a la luz. Somos una familia. Y saldremos adelante. Apagó la luz y se acostó, por primera vez en una semana sin tomar tranquilizantes. Se quedó dormida con una sonrisa, creyendo que al día siguiente comenzaría una vida nueva y luminosa. No sabía que, en ese mismo momento, en la ventana oscura de enfrente, dentro de un coche de cristales tintados, Dolores estaba marcando el número del jefe de policía, a quien conocía desde sus tiempos de juventud universitaria. Y su voz en el teléfono no sonaba histérica, sino fría y práctica. ¿Ernesto? Buenas noches. Tengo un asunto urgente. Se trata del secuestro de un menor y de un fraude a gran escala. Sí, ahora mismo. Le dictaré la dirección. Cira dormía y soñaba con un campo de trigo maduro bajo un sol naciente. No oyó cómo una camioneta policial se detenía en silencio frente al edificio. Los golpes en la puerta no eran fuertes, pero sí insistentes. Secos. Extraños. Cira abrió los ojos sin entender de inmediato dónde estaba. En la habitación reinaba la oscuridad. Solo la farola de la calle iluminaba los lomos de los libros y a Teo dormido en el sofá. El niño ni siquiera se movió. Los golpes se repitieron. Más fuertes. Más autoritarios. Policía. Abra. El corazón de Cira se hundió. Se puso una bata, sintiendo cómo le temblaban las manos, y se acercó a la puerta. ¿Quién es? Policía, señora Quiroga. Abra o forzaremos la puerta. Giró la cerradura. La puerta se abrió de golpe, casi golpeándola en la cara. En el pasillo había dos agentes uniformados y una mujer con traje estricto, una trabajadora de servicios sociales. Detrás de ellos se perfilaba una sombra. Una sombra con sombrero violeta. ¿Señora Quiroga?, preguntó el policía de mayor rango, un hombre corpulento de rostro cansado. Está detenida bajo sospecha de secuestro de un menor y fraude. ¿Qué? Cira retrocedió, intentando bloquear la entrada a la habitación. ¿Qué secuestro? Es mi sobrino.
Su sobrino murió hace 7 años, dijo fríamente la mujer de servicios sociales, abriéndose paso junto a Sira. Se dirigió directamente al sofá, donde Theo ya estaba despierto y miraba asustado. Tenemos un certificado de defunción. Y este chico es un menor sin tutela, conocido como Theo Gorian. Vístete, chico. No lo toquen. Gritó Sira, lanzándose hacia Theo. Pero un policía le sujetó el brazo, torciéndole dolorosamente la muñeca. No empeore las cosas, señora. Tenemos una denuncia de su suegra y el testimonio de su marido. Sira se volvió. Leandro estaba en el rellano de la escalera, tratando de no mirar hacia la puerta. Jugueteaba con el botón de su abrigo, como siempre hacía cuando mentía. Leandro. Gritó ella. Leandro, diles la verdad. Tú lo viste. Tú lo reconociste. Leandro se estremeció, pero no levantó la vista. Ella. No está bien, señor capitán, murmuró, hablando hacia la pared. Desde que murió su padre está muy mal. Trajo a un vagabundo y lo obliga a hacer de hijo. Me preocupa por ella. Y por el chico. La traición fue tan corriente, tan gris, que ni siquiera dolía, solo daba náuseas. Se llevaron a Theo. No lloró ni gritó. Caminaba con la cabeza baja, encorvado, volviendo a convertirse en un pequeño lobezno acosado. Solo en la puerta se volvió y miró a Sira. En su mirada no había reproche. Había comprensión. Una comprensión adulta y terrible de que los adultos habían vuelto a fallar. A Sira la llevaron a la comisaría. Interrogatorios, actas, huellas dactilares. Todo se mezcló en un caleidoscopio de pesadilla. La metieron en una celda de detención preventiva, una jaula estrecha con rejas, que olía a lejía y a sudor rancio. Se sentó en un banco de madera, rodeándose las rodillas con los brazos, y se quedó mirando a un punto fijo. Dentro solo había vacío. Tierra quemada. Había perdido. Por completo. Definitivamente. 1 hora después, el cerrojo chirrió. «¿Tienes visita, Quiroga?», gruñó el guardia. En la celda entró Dolores. Caminaba como una reina, cuidando de no manchar sus caros zapatos con el suelo sucio. Se sentó en el borde del banco frente a Sira y sacó de su bolso un pañuelo de encaje, llevándolo a la nariz. «¿Y bien, ya jugaste suficiente, bonita?», preguntó. Su voz era baja, venenosa. Sira levantó la cabeza. «¿Por qué hace esto?», preguntó con voz ronca. «Es su sangre. Su nieto». Dolores sonrió con desdén. ¿Sangre? La sangre es un líquido, Sira. El dinero es una moneda sólida. ¿Crees que no sabía que el chico estaba vivo? Claro que lo sabía. Pero Guzmán era un idiota, se casó con una pobretona. ¿Y Leandro? Leandro es obediente. No se lo beberá ni lo despilfarrará. Él conservará. Usted destruyó a la familia por cemento y vidrio, dijo Sira. Dolores se inclinó más cerca. En sus ojos brillaba un triunfo frío. ¿Y tú? ¿Crees que eres una santa?, susurró. Mírate, Sira. Durante 15 años me dejaste limpiarme los pies en ti. Callaste cuando humillé a tu padre. Callaste cuando decidí qué papel tapiz poner en tu dormitorio. Callaste cuando decía cosas horribles sobre tu esterilidad. Asentías y sonreías. Las palabras daban en el blanco. Sira se estremeció. Eras cómoda, Sira, continuó su suegra, disfrutando del efecto. Eras un mueble. ¿Y ahora de pronto quieres ser una heroína? Es tarde. Tú misma nos entregaste el poder. Tú misma acostumbraste a Leandro a ser un trapo y a mí a ser la dueña. Así que no te hagas la víctima. Eres cómplice. Sira la miraba y comprendía, era verdad. Cada palabra era verdad. Ella misma los había dejado entrar en su vida. Ella misma había entregado las llaves de su dignidad. Sí, dijo Sira en voz baja. Tiene razón. Soy culpable. Fui débil. Fui una cobarde. Dolores se recostó, satisfecha.
Así me gusta. Confesar es el primer paso hacia la curación. Pero Sira se irguió. En sus ojos ya no había lágrimas. Mi culpa no justifica su vileza. Fui débil, pero no fui una ladrona. No robé niños. No falsifiqué documentos. Soy culpable ante mí misma. Usted es culpable ante Dios. La sonrisa desapareció del rostro de la suegra. Dios no existe, niña, dijo con brusquedad, poniéndose de pie. Solo existen los que comen y los que son comidos. Tú eres comida. El chico desaparecerá. Esta vez de verdad. Lo enviarán a un internado del que no se vuelve. Y la panadería será demolida el lunes por la mañana. Las excavadoras ya están encargadas. Se acercó a las rejas y golpeó el metal con su anillo, llamando al guardia. Adiós, Sira. Cuando salgas y saldrás, no queremos meterte en la cárcel, solo asustarte, ni se te ocurra aparecer por la ciudad. Vete. Olvida. Será mejor para todos. La puerta de la celda se cerró tras ella con un golpe pesado. Sira se quedó sola. Pero ahora era una soledad distinta. Las palabras de su suegra le habían arrancado la última piel, dejando los nervios al descubierto. Pero junto con el dolor llegó la claridad. Sí, era culpable. Sí, había permitido todo aquello. Pero precisamente por eso no tenía derecho a rendirse. Tenía que expiar su debilidad. No por la panadería. No por la herencia. Sino por ese niño que la había mirado con la comprensión de un adulto traicionado por todos. Se acercó a la pequeña ventana enrejada bajo el techo. Detrás del vidrio sucio amanecía. Gris, frío, sin esperanza. No tenía nada. La policía creía en los papeles. Leandro la había traicionado. Teo estaba en manos del sistema. La casa estaba precintada. Parecía el final. Un derrumbe total. Pero Sira recordó los ojos de su padre. Recordó el olor de la masa. Recordó la mano tibia de Teo. Soy cómplice, susurró en el silencio de la celda. Pero ya no soy una víctima. Y no permitiré que se lo coman. Se sentó en el banco y cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Necesitaba un milagro. O un testigo. Alguien que conociera la verdad y hubiera callado tanto tiempo como ella. Ella no sabía que ese testigo ya estaba despierto. Que en una de las habitaciones del apartamento de Dolores un hombre viejo y silencioso sacaba de una caja polvorienta en lo alto de un armario un fajo de cartas atadas con cordel. Cartas que debían haberse quemado hacía 30 años. 2 días en la celda pasaron como en un delirio. Sira casi no comía, solo bebía agua del grifo oxidado. No sabía qué hora era ni qué ocurría afuera. Solo sabía una cosa: el lunes por la mañana, cuando llegaran las excavadoras, su vida terminaría definitivamente. El domingo por la tarde la puerta de la celda volvió a abrirse. Quiroga, salga. Con sus cosas. Sira se levantó, alisando su vestido arrugado. ¿La dejaban libre? ¿O la trasladaban a prisión preventiva? En el pasillo no la esperaba un investigador, sino el guardia. En silencio le entregó una bolsa con sus objetos personales, los cordones, el cinturón, el teléfono. Libre. La denuncia fue retirada. ¿Quién la retiró? Preguntó Sira con voz ronca. Ni idea. Vete antes de que cambien de opinión. Salió al porche de la comisaría. El aire de la tarde le golpeó el rostro con una frescura húmeda. La ciudad seguía con su vida habitual, letreros parpadeando, coches pasando. Nadie sabía que para Sira ese mundo se había derrumbado. Junto a la reja estaba una vieja camioneta pickup. La puerta se abrió y de ella bajó la persona que Sira menos esperaba ver. Fermín. El padre de Leandro. Siempre había sido la sombra de su esposa. Un hombre callado y encorvado que durante 30 años había sentido, aceptado y bajado la mirada. Sira ni siquiera recordaba cuando había oído su voz por última vez más alta que un susurro. Sube, Sira, dijo él. Su voz sonaba apagada, pero firme. Sira se quedó inmóvil.
¿Era una trampa? ¿Otro juego de Dolores? ¿Para qué? Preguntó. Sube. Tenemos poco tiempo. Hay mucho que hacer antes de que amanezca. Algo en su postura, quizá la manera en que apretaba el volante con los dedos blanqueados, o que por primera vez la miraba directamente a los ojos, hizo que Sira le creyera. Subió al coche. Dentro olía a cuero viejo y a tabaco barato. En el asiento trasero había una caja de zapatos de cartón atada con cordel. Fermín puso el coche en marcha. Vi al chico, dijo mirando la carretera. Ese día, en la notaría. Yo estaba en el pasillo. Dolores me dijo que esperara en el coche, pero subí. Vi sus ojos. Se quedó callado, tragando saliva. Son los ojos de Guzmán. Los ojos de la familia Quiroga. He visto fotos de Blas de joven, es idéntico. Leandro también lo reconoció, dijo Sira con amargura. Pero eso no lo detuvo. Leandro es débil, respondió Fermín con dureza. Sale a mí. Yo he sido débil toda mi vida, Sira. Vi cómo Dolores lo rompía, cómo lo moldeaba a su antojo, y callé. Vi cómo te atormentaba a ti, y callé. Pensaba, mientras haya paz, mientras no haya escándalo. Golpeó el volante con la palma. Pero cuando supe lo que hizo con el niño, que sabía de su nieto y lo borró como un error en una lista, comprendí que ya no podía más. Me miré al espejo y vi no a un hombre, sino a polvo. El coche giró por un callejón y se detuvo a la sombra de los árboles. Fermín se volvió hacia Sira y tomó la caja del asiento trasero. Ella me ordenó quemar esto ayer. Dijo, quita la basura, Fermín, que no quede ni rastro. Pensó que, como siempre, obedecería. Le tendió la caja a Sira. Ábrela. Sira desató el cordel. Dentro había montones de cartas, recibos, algunos extractos. Tomó el sobre de arriba. Remite, internado Pinares. Destinataria, Dolores Quiroga. Sira sacó la carta. Estimada señora Quiroga, le informamos que Teo Quiroga ha terminado con éxito el segundo trimestre. Le recordamos la necesidad de realizar el pago para el próximo semestre. Fecha, hace 5 años. Sira iba pasando los papeles y con cada hoja sus manos temblaban más. Recibos de transferencias. La ficha médica de Teo con la anotación enfermedad hereditaria por la línea paterna, la misma que tenía Blas. Y lo más terrible, correspondencia con el director del internado donde se discutía cómo ocultar mejor el origen del niño al tramitar los documentos. Aquí está todo, dijo Fermín. La prueba de que ella lo sabía. De que pagaba su silencio con el dinero de tu padre. ¿Ves ese recibo? Es de la cuenta de la panadería. Le robaba a Blas para esconder a su propio nieto. Sira alzó los ojos hacia su suegro, llenos de lágrimas. Fermín, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Si mostramos todo esto, también pueden meter a Leandro en la cárcel. Él fue cómplice. Fermín bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron y volvió a parecer un anciano. Lo sé. Traicionaré a mi hijo para salvar a mi nieto. Es una elección terrible, Sira. Pero si ahora me callo, los traicionaré a los dos. Leandro ya está muerto por dentro, la avaricia se lo comió. A Teo aún le queda una oportunidad. La miró con un dolor tan grande en los ojos que a Sira le dio miedo. Fui un cobarde durante 30 años. No lo seré el año 31. Toma esto. Sira apretó la caja contra su pecho. No eran solo papeles. Era la vida de Teo. Era su libertad. ¿A dónde vamos?, preguntó, secándose las lágrimas. Con el notario principal de la ciudad. Ya lo arreglé. Es un viejo amigo mío del ejército, nos recibirá incluso de noche. Y llamé a servicios sociales. Por la mañana habrá una audiencia. El motor volvió a rugir. Sira miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Ahora lo veía todo claro. Teo no era solo una herramienta para salvar la panadería. No era un heredero. Era un niño vivo al que arrojaron como a una cosa inútil aquellos a quienes ella llamaba familia.
Y ella, Sira, había sido parte de ese sistema de silencio. Pero ahora se había acabado. Gracias, papá, dijo en voz baja, llamándolo así por primera vez en 15 años. Fermín solo apretó con más fuerza el volante, y una lágrima masculina y escasa rodó por su mejilla cubierta de barba gris. Viajaban a través de la noche, llevando en una vieja caja de cartón la bomba que debía volar por los aires su vida pasada. Faltaban solo unas horas para el amanecer. Para el momento en que las excavadoras debían arrancar sus motores, aún menos. Pero ahora tenían un arma. Y tenían la verdad. Sira sacó el teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad. Un mensaje de un número desconocido. Aguanta. No lo entregamos al albergue. Está conmigo. Esperamos órdenes. Era Rocío, la misma colega que había apartado la mirada en la universidad. Al parecer, la conciencia no solo existía en Fermín. Sira sonrió. Una sonrisa dura y decidida. Pisa el acelerador, papá, dijo. Llegamos a tiempo. La camioneta arrancó, cortando la oscuridad con sus faros. Delante estaba la batalla. La última y la más importante. La mañana del lunes amaneció envuelta en niebla. La panadería Fénix se alzaba en ese velo lechoso como un barco fantasma. Ya a la puerta rugía una excavadora amarilla, calentando el motor, y cerca de ella el capataz caminaba nervioso mirando el reloj. Dolores estaba un poco apartada, apoyada en su paraguas bastón. Llevaba su eterno abrigo violeta, pero hoy parecía no una armadura, sino algo pesado que la tiraba hacia abajo. Leandro fumaba un cigarrillo tras otro, tirando las colillas directamente a los charcos. ¿Dónde están?, preguntó Dolores con irritación. El tiempo es dinero. Vienen, gruñó Leandro, mirando la carretera. A la puerta no llegó un coche de policía, sino la vieja camioneta de Fermín. Detrás, el sedán negro del notario de la ciudad. Y otro coche más, un taxi, del que bajó Rocío con Teo. Sira fue la primera en bajar del coche de su suegro. Llevaba el mismo abrigo sencillo que una semana antes, pero ahora no parecía pequeña. Caminaba erguida, mirando al frente, y en la mano llevaba la caja de cartón. ¿Qué es este circo?, bufó Dolores cuando se acercaron. Llegas tarde, bonita. El plazo se acabó. El plazo apenas empieza, dijo Fermín en voz baja, colocándose al lado de Sira. Dolores se quedó inmóvil. Miró a su marido como si viera a un perro hablando. ¿Fermín? ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa. Ya no me quedaré en casa, Dolores, respondió él sin apartar la mirada. Y tampoco volveré a quemar vidas ajenas. Sira se acercó a la mesa que el capataz había sacado al patio para firmar el acta de demolición y puso sobre ella la caja. Quitó la tapa. El viento levantó la hoja de arriba, un recibo con la firma de Dolores, y la arrojó directamente a los pies de Leandro. Leandro recogió el papel. Lo leyó. Su rostro se volvió blanco como la harina. Mamá. Susurró. Me dijiste que lo habías destruido todo. Cállate. Rugió Dolores. Dio un paso hacia la caja, levantando la mano para tirarla al suelo. Pero Teo fue más rápido. Se colocó entre ella y la mesa. Pequeño, delgado, con el mismo suéter verde, pero ahora parecía inquebrantable. No lo toque, dijo. Eso es mío. ¿Cómo todo esto? Tú. Dolores se ahogó de rabia. Tú, pequeño bastardo. Te mantuve 5 años. Pagué tu escuela. Usted pagaba para que yo guardara silencio, respondió Teo. Me dijo que mi abuelo me odiaba. Que no le importaba a nadie. Me robó a mi familia. El notario principal de la ciudad, un hombre canoso y distinguido, se acercó a la mesa y tomó varias cartas de la caja. Las hojeó rápidamente y luego miró a Dolores con una mirada larga y pesada. Señora Dolores, dijo con un tono helado. Estos documentos, junto con el testimonio de Fermín y los resultados de la prueba de ADN, que estoy seguro confirmarán el parentesco, son base suficiente para iniciar un proceso penal.
fraude, falsificación, malversación de fondos. Y posiblemente privación ilegal de libertad de un menor. Dolores se tambaleó. Su imperio construido sobre mentiras y miedo se estaba derrumbando ante sus ojos. Buscó apoyo, mirando alrededor. Leandro. Chilló. Diles algo. Diles que es una calumnia. Estamos juntos. Leandro dio un paso atrás. Miraba a su madre con horror y repugnancia, como si por primera vez viera su verdadero rostro. Yo no sabía. Lo de la escuela. Lo del niño. Pensé que de verdad había muerto. Mamá, ¿qué has hecho? De pronto se dio la vuelta y echó a correr. No hacia el coche ni hacia la salida, sino hacia una ventana baja de la zona de carga de la panadería, donde de niños él y Sira jugaban al escondite. Intentó meterse por el hueco estrecho, se atascó, se sacudió, se rasgó la chaqueta y, sollozando, resbaló por la pared hasta caer en el barro. Era tan patético y tan terrible que nadie se rió. Dolores se quedó sola en medio del patio. Su paraguas cayó en un charco. El sombrero violeta se le torció. No probarán nada, susurró, pero ya no había fuerza en su voz. No hace falta, dijo Sira. Usted misma lo ha probado todo. Firme la renuncia a cualquier reclamación, Dolores. Y váyase. Si lo hace ahora, no daremos curso a los papeles de la caja. Por Fermín. La suegra miró a su marido. Él apartó la vista. Con mano temblorosa tomó la pluma que le tendía el notario. Firmó el documento sin leerlo. Y se dirigió hacia la puerta, encorvada, envejecida de golpe 10 años. La excavadora apagó el motor. El silencio volvió al patio de la panadería. Sira se acercó a Leandro, que seguía sentado en el barro con el rostro entre las manos. Levántate, dijo sin ira, solo con cansancio. Vete a casa, Leandro. Con tu madre. Él levantó hacia ella los ojos llenos de lágrimas. Sira, perdóname. Yo. ¿Podemos empezar de nuevo? Sira negó con la cabeza. No, Leandro. No podemos. Tú elegiste tu camino. Y yo el mío. Se volvió hacia Teo y Fermín. Entremos. Hay que poner la masa. El pan no espera. Pasó un año. El otoño de ese año fue cálido y dorado. Las hojas cubrían el patio de la panadería como una alfombra suave. Sira estaba sentada en la terraza con una taza de café, mirando el atardecer. En la casa había luz y, por la ventana abierta, llegaban voces. Teo, que había crecido un palmo durante el verano, discutía con Fermín cuántas pasas poner en los bizcochos. Abuelo, serán demasiadas. Reía Teo. Nunca hay demasiadas pasas, nieto, tronaba Fermín. Eso te lo dirá cualquier panadero. Sira sonrió, aunque su sonrisa era un poco triste. La panadería prosperaba. Fénix había vuelto a ser el corazón del barrio. Sira obtuvo la tutela de Teo, que ahora llevaba oficialmente el apellido Quiroga. Fermín vivía en un pequeño anexo de la casa, ayudaba en el jardín y con las cuentas, y por primera vez en su vida parecía en paz. Todo estaba bien. Todo estaba en su lugar. Pero a veces, por las noches, Sira sentía como la vieja herida le dolía en el pecho. Recordaba a Leandro. No al hombre patético en el barro, sino al que había amado 15 años atrás. Aquel con quien soñó envejecer. Sabía que ahora vivía con su madre en su sofocante apartamento, trabajaba como repartidor y bebía por las noches. Dolores, después de aquel día, había sufrido un derrame cerebral y él la cuidaba atado para siempre a quien le había destrozado la vida. Sira no los odiaba. El odio exige fuerzas y esas fuerzas las necesitaba para amar. Para Teo. Para su padre, cuyo retrato colgaba ahora en el lugar más visible de la panadería. Dio un sorbo a su café ya frío. La libertad no sabía dulce como en los libros, sino un poco amarga, como el chocolate negro. Había perdido a su marido. Había perdido la ilusión de una familia feliz. Había perdido años de ceguera. Pero se había encontrado a sí misma.
Teo salió corriendo a la terraza con un bollo caliente en las manos. Tía Sira. Quiero decir, mamá. Prueba. El abuelo y yo hemos inventado una receta nueva. Le tendió el bollo, que olía a vainilla y a hogar. Sira lo tomó y lo partió. Del miga salía vapor. Gracias, cariño, dijo, mirándolo a los ojos claros y sinceros. Sabía que las cicatrices permanecerían. En ella y en él. Pero las cicatrices son solo la señal de que la herida ha sanado. El sol se puso detrás de los tejados, tiñendo el cielo de tonos lilas. Sira respiró hondo el aire fresco. Mañana sería un nuevo día. Habrá harina, habrá masa, habrá vida. Y eso es suficiente. Así termina esta historia de traición, dolor y esperanza recuperada. Sira pasó por el infierno para encontrar su paraíso, aunque tuviera un regusto amargo. ¿Qué creen ustedes? ¿Actuó bien al dejar ir a su marido y a su suegra sin llevarlos a juicio? ¿Debería haberse mostrado misericordia con quienes no la merecían? ¿O el mal debe ser castigado con todo el peso de la ley? Escriban en los comentarios qué habrían hecho en el lugar de Sira. ¿Habrían podido perdonar el silencio de Fermín? ¿Y creen que Leandro recibió su castigo al quedarse solo con su conciencia y su madre enferma? Si esta historia tocó su corazón, si sufrieron por Sira y Teo, por favor denle me gusta a este video. Eso ayuda mucho a que nuestro canal crezca y pueda contar nuevas historias. Suscríbanse para no perderse nuestras próximas tragedias. Al final de este video aparecerá una ventanita en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic allí, encontrarán otras de nuestras historias más interesantes. Cuídense y cuiden a sus seres queridos.